Muy buenas tardes a todos. Lo primero, a Brasil, a Santos, la gratitud por recibirnos de esta forma cálida y con esta maravilla de evento que estamos viendo de APA Latino 2022 en Santos. Creo que por la infraestructura que tenemos, por la capacidad de convocatoria y la sola muestra comercial que tenemos, es un ejemplo de un evento de alto nivel, del primer nivel. No nos equivocábamos en decir que era la reunión más importante que se daba en América sobre puertos, sobre transporte marítimo y sobre logística. A todos ustedes, bienvenidos. Nos han puesto una hora compleja, que es la después del almuerzo. Y peor aún, si nos invitan a hablar de transición energética en el transporte marítimo, donde todos somos pontificadores, pero nos cuesta trabajo entender hasta dónde llega aquello. Hoy tenemos una fortuna buenísima y es contar con un panel de lujo. Mi nombre es Carlos José González. Tendré el placer y el honor de estar con tres buenos speakers para un tema tan importante como este. Permítanme presentarles a Tekla Bodewes, casi nada, séptima generación de constructores navales holandeses. Tomó el legado de su padre en 1998. Bajo su mandato, el crecimiento de la empresa se acelera exponencialmente, con 4 astilleros en los Países Bajos y un largo historial de experiencia en construcción de amplia gama. Tekla Bodewes Shipyards se especializa en la fabricación de todo tipo de buques de navegación marítima y terrestre. Es una firme defensora de la innovación y yo creo que para esto es fundamental. Si no tenemos innovación no vamos a llegar a un real cambio. Tiene carácter ecológico. Sus astilleros han realizado varios proyectos novedosos en los últimos años, como los buques de interior con un peso neto extremadamente bajo y los complejos navíos de dragado vanguardistas. Ella se esfuerza por conseguir un transporte marítimo con 0 emisiones y, por lo tanto, están desarrollando buques con un sistema de gestión de energía óptimo que será para el futuro, no, para actual. En abril de 2021 fue nombrada directora del Dutch Top Sector Water and Maritime, en el que la industria, la ciencia y el gobierno colaboraron para mantener un crecimiento económico sostenible y hacer frente a retos sociales como el envejecimiento de la población y el cambio climático. Esta forma única de colaboración, triple hélice, está pensada para promover la innovación, atraer el talento, que es el capital humano, y garantizar una posición sólida del sector en el contexto internacional. Tekla estudió ingeniería naval. Antes de incorporarse a la empresa familiar, reorganizó astilleros y trabajó también para Bureau Veritas. Por favor, un aplauso para Tekla. También nos acompaña Francisco Javier Orozco Mendoza, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM en la carrera de Administración en México. El licenciado Orozco tiene una trayectoria de más de 30 años desempeñando varios puestos en la industria marítima portuaria de su país. Entre ellos trabajó para Transportación Marítima Mexicana, la que todos conocimos, TMM, Maersk Line, en esta última como director de operaciones en la región de México y Centroamérica. Ha sido miembro de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros, donde ocupó varios puestos a través de su paso por la industria, terminando su gestión como presidente de esta asociación en el periodo de 2015 a 2016. También fue presidente de la Cámara Interamericana de Asociaciones de Agentes Navieros, donde están países como México, Estados Unidos, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Actualmente es el director comercial del Grupo Hutchison en México. Todos conocemos este grupo operador de terminales en el mundo
y en México tiene operaciones en las portuarias en Ensenada, Manzanillo, Lázaro, Cárdenas y Veracruz. Por favor, un aplauso. Y por último, en forma online, nos acompaña hoy Carlos Rocha. Carlos, en High Definition te saludamos, graduado en Ingeniería Mecánica, con especialización en Gestión de Mantenimiento y Fabricación. Ha trabajado durante 25 años en el sector marítimo en las áreas de gestión de flotas, inspección y construcción de nuevos buques. Se incorporó al grupo Maersk en el 2006 y actualmente es el director técnico de la flota Alianza, una empresa de cabotaje brasilera que forma parte de A.P.M. Moller Maersk. Bienvenido, Carlos. Habiendo hecho esta presentación y siendo lo complejo que es hablar de un tema como estos, yo los voy a invitar a un minuto para que escuchen este pedazo de una canción de un grupo y ya les contaré por qué está aquí. Alan, number one. Gracias. Eso que ustedes acaban de escuchar es el primer minuto o menos de una canción que se llama People of the Pride, de un grupo que se llama Coldplay. Aparte que me gusta, tiene un mensaje espectacular y les voy a contar algo. Coldplay dijo: quiero hacer conciertos cero emisiones. Y arrancó su última gira en el estadio de Seattle, que es el único estadio que se construyó con cero emisiones en toda su construcción y operación. Dentro de sus conciertos colocan bicicletas estáticas para que el público se monte y genere energía. Dentro de sus conciertos colocan un tapete mientras nosotros saltábamos en la platea, generábamos energía que utilizaban ellos para sus conciertos, al margen de que están involucrados en un montón de actividades y de iniciativas como Limpiando el Océano y otras más. Esto que puede sonar marketing tiene un efecto brutal. Todo lo que nosotros hagamos, por inocuo que parezca, es la suma de muchas acciones y nos ayuda a cambiar el mundo. Y es lo que necesitamos en este momento. Cuando yo me tomo una Coca-Cola y boto esa lata, yo puedo pensar, es una simple lata, ¿qué daño voy a hacer? Pero si a mí me ven a hacerlo y se repite muchas veces, vamos a generar un cambio y es lo que hemos hecho. Entonces, en las cosas pequeñas que podamos cambiar, es probable que si las sumamos muchas veces y se repiten, de verdad vamos a generar cambios que son importantes para el futuro. Con esta introducción, los invito a que reflexionemos sobre la importancia que tenemos en el cambio climático. ¿Estarán nuestras industrias preparadas? Todos hablamos cuál es el combustible que vamos a utilizar. ¿Existen los suministros suficientes para esos efectos? ¿Cómo garantizamos que el supply que necesitamos esté a la altura? Entonces, a mis buenos amigos panelistas, les tenemos 3 preguntas hoy. La primera es: ¿qué disponibilidad de energía alternativas tenemos hoy? ¿Cuáles conocen ustedes? ¿Y cuál creen que se están probando adecuadamente y pueden ser la solución? Entonces, si me permiten, Tecla, es tu primera pregunta. ¿Cuáles energías alternativas están utilizando ustedes en sus industrias y crees que efectivamente son la solución? Thank you, Carlos. Sorry to speak in English, but I understand the Spanish. Carlos thinks that I also speak Spanish, but this is better also for you, I think so.
No, what we do, as you explained, I am my shipyards, so we do a lot of innovations, and I am also the president of the top sector, water and maritime. From my shipyard, we already started more than 10 years ago to look what is the difference, how can we make the difference. And what we did is very easy, and that was so nice what you told, where you told us about. If you think in a simple way, then sometimes it's also better to copy something from another sector than to have the innovation yourself. So what we did is I really believe in sailing on hydrogen. So first we did it with fuel cells for an Amsterdam Canal vessel, just a small vessel because we can also control it very well. And then what we did, I thought, if we look to the caddies or to the trucks, they are far and far better than we are. They change the truck every 5 years or every 7 years. And we, as we know, with vessels, we do 20 or 30 years. So I bought an engine from a truck. An engine running, it was in the UK, an engine running on hydrogen. And then we put it in a small vessel. And I think that's the way, it's easy thinking, but you make the difference. And now everybody thinks about hydrogen. And at that moment they say, Tekla, people phone to me, they say, you're right, it's hydrogen. And I don't know, I'm not really sure it's hydrogen. Maybe it's methanol, maybe it's ammoniac. Because I think everything is there, but the biggest challenge is how can we take it with us on board of a vessel? So that's, and also, how is the infrastructure? How are we going to handle it in ports? So that's really something that we need to look at. And that's what we do in the Netherlands. We have an initiative, the Maritime Master Plan, and it's a private-public initiative. And what is so good on it is that we are not only doing it with companies and with the governments, we do it with 3 governments, but we also do it with the universities, the research centers, and we do it all together. And in 2030, we agreed on it that we have 30 vessels with 0 emission. And so we have a pilot methanol, we have a pilot hydrogen, we have a pilot ammoniac, and also safe energy. And I think that's really creative. We do it with small companies, big companies, but also we have the government as client, so the Ministry of Defense will ask us for a vessel, and not only my shipyard, but it's the complete Netherlands maritime world, and also the Ministry of Infrastructure and Waterways, and also commercial vessels. So it's 10, 10, 10, what we say. And then we say it's 5, 5, and the rest is commercial, because we prefer it also to do it in a commercial way, not only new building, but also current vessels, that we change them to another system. And then they can make their own choice, because it's our pilot projects, and it's paid 50% by the public sector and 50% by the government. I think that's really the only way to make the difference. Muchas gracias, Tekla. Gracias. Yo creo que sin querer nos hemos adelantado a la última pregunta, que es cómo hacemos este cambio, pero antes de confirmar cómo se hace este cambio, me encanta que no tenemos una solución definitiva en cuál es el combustible que debemos usar, sino que tenemos varias alternativas y creo que nos debemos acoger a todas ellas. En ese caso, entonces, yo le daría la palabra a Francisco para que nos cuente él desde su industria, desde Hutchinson Port, cómo están viendo esto de las energías alternativas y cuáles se están implementando. Gracias, Francisco. Gracias, Carlos José. Muchas gracias por la invitación, Tekla. Muy interesante tus comentarios. Es una pregunta muy difícil, porque si tú me preguntas cuáles son las energías limpias, las que pueden ser un reemplazo a los combustibles fósiles, la respuesta no es fácil. Es como cuando empezaron las vacunas del COVID-19, y no sé por qué ahorita me vino la referencia, pero creo que es uno de los temas que tenemos todos tan presente que va a ser difícil hacer un lado. ¿Cuál era la mejor vacuna? Y la respuesta de los mejores doctores con los que tuve oportunidad de platicar me dicen: la mejor vacuna es la que encuentres, la que te puedas poner.
Entonces yo creo que en esto aplica lo mismo. Hay los países, dependiendo de su desarrollo, tienen diferentes niveles de infraestructura que nos pueden ayudar a tener energías reemplazables a los combustibles fósiles. En el caso de México y en el caso de los puertos donde opera Hutchison Port, se habla mucho de la electrificación y ya se están trabajando en proyectos muy específicos. Por ejemplo, para el 22-23 ya al menos el 20% de los nuevos tractores que se usen en las terminales tienen que ser eléctricos o de hidrógeno. Para el 24, todos los nuevos camiones o los hustlers que se usan dentro de la terminal deben ser eléctricos o de hidrógeno. Se está poniendo electrificación en varias de las grúas. Hoy por hoy hablamos mucho de la automatización, pero hablamos poco del reemplazo de combustibles. La automatización puede traer ventajas, desventajas, pero creo que como industria marítima, no solo marítima, marítima portuaria, debemos de enfocar nuestros esfuerzos en tratar de hacer metas comunes. Por ahí creo que se va a comentar, pero en los acuerdos del París 2015, en el COP21, se acordó las metas de reducción de emisiones para el 2030-2050 y hay muchas compañías en la industria que están siguiendo al pie de la letra estas instrucciones, estos mandatos, pero la industria marítima portuaria, aunque aporta gran cantidad de emisión de combustibles, no es la única, ¿no? A ver, tenemos que entrar en esta dinámica todas las demás industrias, que son las que deben de estar con metas muy específicas para poder conseguir estas metas. Son metas lo que en el acuerdo de 2015 en París, en el COP21 se acordó que se le llamaran las Scientific Based Targets. O sea, no metas nada más porque yo como compañía digo que voy a reducir las emisiones para el 2024 en tanto, sino científicamente cómo puedo demostrar que estoy consiguiendo esa meta a través de un registro y con reportes mensuales. Eso no es fácil. Nuestra compañía está trabajando en eso para finales de este año, que ya está por terminar, ya se van a tener esos targets específicos y luego viene el roadmap que tenemos que seguir para asegurarnos de que vayamos cumpliendo esas metas. Entonces, yo creo que de momento la energía más al alcance de todas las industrias es la electrificación, aunque con esto no significa que sean cero emisiones, porque electrificar para darle mantenimiento y poder hacer andar las fábricas o las máquinas para electrificar, se requieren otro tipo de combustibles fósiles para que puedan funcionar, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que eso va de la mano también de lo que pretendemos discutir hoy en la segunda pregunta, y es vernos en el futuro con algunas metas claras y demás. Carlos, para ti, en esa misma línea de la primera pregunta, ¿qué energías alternativas están usando ustedes y cómo ves el escenario de suministros y demás? Carlos. Me ouve? Desculpa, me ouve bem? Te escuchamos. Ok, obrigado. Carlos, eu vou tentar evitar cair na tentação de já começar a responder a segunda pergunta, né? Que ela se confunde bastante com a primeira, né? Na primeira questão, sendo bem objetivo, né, e como a Tecla falou, o Francisco também, essas energias, acho que estamos num momento de transição, né? Existem várias cartas na mesa. Hoje, falando especificamente do segmento marítimo, nós temos talvez 5 opções viáveis, né? Falando em nome da Maersk, a opção feita foi pelo metanol, né? Mas temos empresas que estão indo para a amônia, temos outras que estão indo para o hidrogênio e algumas estão ainda numa etapa intermediária. Por exemplo, nós acreditamos que o LNG é algo intermediário, até porque não é completamente livre, né, de gases de efeito estufa. E também por fora temos aí o biodiesel, tá? Nós mesmos na Maersk temos
alguns navios rodando com biodiesel. É um sucesso, né? O biodiesel é realmente algo que tá pronto, não depende de nenhuma adaptação, mas existem alguns entraves, tal como a disponibilidade de biomassa, né? Há quem fale que o biodiesel ele vai acabar, em última instância, concorrendo com a indústria alimentícia, e tem vários vieses nesse assunto. O fato é que nós estamos optando, nesse momento, pelo metanol, tá? Como eu vejo isso, eu acho que essa discussão eu tenho tido com muitos setores. Eu acho que a gente está evoluindo nessa conversa ainda. Eu acho que ainda estamos numa transição e ainda não percebemos que precisamos utilizar aquilo que existe mais aptidão para cada região. Por exemplo, aqui no Brasil, há décadas, nós temos um programa baseado no etanol, né? Acho que todo mundo aí brasileiro sabe disso. Nossos carros aqui, que não são poucos, milhões de automóveis, né? Uma população de mais de 200 milhões de habitantes, nossos carros, a maioria, queima tanto a gasolina quanto o etanol, né? Então, acho que não tem como a gente não passar sem discutir a viabilidade do etanol para uma crescente indústria no Brasil, né? Ou vamos desperdiçar toda essa pesquisa e infraestrutura já estabelecida, né? No Brasil, a gente tem uma condição de uma matriz energética um pouco mais rica, né? Além da parte hidrelétrica, tem também a eólica e a solar. Mas, me atendo à primeira pergunta, acho que há várias opções na mesa, né? Como falou o Francisco, temos que pegar aquela que está mais viável, e isso vai passar pela infraestrutura. Acho que vai ser tema da terceira pergunta, eu acho, como desenvolver essa infraestrutura para que haja um investimento e não seja uma coisa repulsiva. Nem eu produzo, né, o combustível alternativo e nem você adota porque não existe ainda. Então tem que ter um momento de disruptura. É o que a MESC está fazendo. Ela, a partir de ano que vem, já estou entrando na segunda pergunta, disse que não ia entrar, mas ela já começa a produzir navios, uma quantidade razoável de navios para queimar metanol, e já tem parceria com empresas que fabricam esse metanol, mas vou deixar essa parte aí para a segunda pergunta, Carlos. Obrigado. A ti muchas gracias, Carlos. Sabes que yo creo que tú has dado en uno de los temas más interesantes en este panel, y es que no tenemos certeza aún, como lo hemos mencionado todos, de cuál es la energía alternativa, pero una de las preocupaciones más grandes que tenemos es el suministro. Y yo creo que tú acabas de decir algo muy interesante, y es que el suministro tendrá que ser el driver, porque lo que más abunde donde yo esté, muy seguramente será la prioridad que yo debo tener en usar esas energías alternativas. Saben que conversando, el transporte marítimo en los últimos años está expuesto a unas fuerzas muy especiales. La primera, el gigantismo marítimo y portuario, cada vez buques más grandes, puertos más robustos, con equipos más grandes para atender ese trabajo. Estamos hablando de la miniaturización de la demanda, puertos que crecen en toneladas, pero decrecen en número de contenedores, puertos que crecen en importaciones, CIF o FOB, pero decrecen en número de cajas o de toneladas, porque estamos optimizando los espacios. Y hablamos también de la cuarta revolución industrial, y dejábamos la descarbonización como el quinto elemento allá al fondo de la canasta. Pero en las conversaciones ha ido cogiendo fuerza, y hoy es un tema que está en la primera línea para todos nosotros. Si me permiten, voy a preguntar en orden inverso. Empezamos por Carlos y seguimos así. Carlos, viendo cómo está el deseo de llegar a las cero emisiones, sabiendo que desde tu casa matriz han tomado iniciativas bastante fuertes, agresivas, que en ocasiones
hasta sobrepasan la capacidad de reacción del resto de privados o inclusive de estados que regulan el transporte marítimo. ¿Cómo se ven ustedes en el escenario del tiempo en cero emisiones y qué tan real ves que se pueda lograr? Bienvenido, Carlos. Ok, obrigado pela palavra. Sim, como você mesmo diz, Carlos, a Maersk tomou uma estratégia bastante desafiadora, né? Temos aí, essa discussão também é outra que fervilha na IMO, temos a IMO estabelecendo uma redução até 2050, uma redução de 50% da emissão de CO2 até 2050, a Maersk quer algo como zero emissões até 2040, né? O ponto é que existe, como o Francisco falou, o SBTI, né? O Science Based Target Initiative, que significa exatamente, né, um conjunto de instituições e organizações que, com base nesses estudos científicos, entende-se que não devemos permitir que aumente mais do que 1,5 grau a temperatura na Terra a partir de 2008, se não me engano. E estar alinhado com essa iniciativa significa mudar a nossa cadeia produtiva, a nossa cadeia de suprimento. Então, acho que esse é o primeiro entendimento importante da Maersk. Não adianta apenas mudar o combustível do navio. Não adianta apenas eletrificar o container do terminal, né? É algo mais, né? É a cadeia, nós chamamos em inglês um termo que chama from well to wake, né? Do poço até a esteira do navio, do poço do petróleo até a esteira do navio. Essa cadeia toda ela tem que ser respeitada, né? É sim um target muito audacioso. A IMO, com sua convenção MEP 76, né, de 2020, ela estabeleceu que a partir de 1º de janeiro de 2023 começam a valer os regulamentos que introduzem o conceito do famoso EEXI e CII para os navios, ou seja, aquele selo de geladeira, né, que a gente tem de eficiência energética. Começam a valer a partir de 1º de janeiro, as empresas de navegação todas estão se movimentando, os estudos foram feitos para identificar quais são o gap análise de suas frotas, e existe um grande gap análise em todas as frotas, não tem nenhuma frota que vá conseguir sair com nota 10 em tudo. Existe sim uma necessidade de não só de se renovar, como... Alô? Está me ouvindo? Alô? Ya. Alô? Te estamos ¿Está me escuchando, ouvindo, Carlos. Es perfecto. Desculpa. É que eu perdi aqui a noção. Enfim, acho que o principal fator é entender que esse esforço não adianta ser feito só nas pontas, né? Então, nós estamos correndo desde, no caso da grande estrutura de uma empresa como a Maersk, que tem desde terminais, avião, navio. É importante que lá na origem a busca pela neutralidade seja efetiva. A gente não pode cair naquela cilada de eu vou comprar um carro elétrico, ótimo, vou comprar um carro elétrico, mas a bateria dele é alimentada por uma termoelétrica que queima carvão, né? Então, esse é um grande ponto. Agora, é tudo um assunto muito novo e existem muitas coisas a serem discutidas, né? Hoje nós falamos, trazendo mais para o segmento marítimo, que é responsável por 3% das emissões de CO2 no mundo, é o segmento marítimo. É importante entender que não dá para ter tudo, né? É um esforço conjunto, e o que eu vejo hoje as metas impostas, elas vão ter efeitos colaterais, né? Primeiro, que está se discutindo
é a metodologia que a IMO utilizou para definir o EEXI e o CII, e isso vai trazer efeitos que, de imediato, vamos desacelerar a frota mundial, vamos desacelerar a frota de navios mundial para poder alcançar os índices, né, requeridos. Ok, só que tem um limite, né? Se você desacelera a tal ponto, tem vários efeitos colaterais. O primeiro é você precisar de mais navio. Então, você tem que tomar um cuidado de não começar a dar tiro no próprio pé. Essa discussão tem que ser a nível técnico, entendo eu, tá? Essa é a minha opinião particular, ok? Não estou falando em nome da Maersk, mas acredito que essa tem que ser uma discussão a nível técnico, livre de muitas emoções, né? Acho que sim, acho que o sarrafo, a gente tem que elevar a régua, mas tem que ter uma discussão de não fazer o efeito ser pior do que o remédio, né? Essa é uma questão da desaceleração da frota. Existem outras questões que estão sendo discutidas nesse momento, né? Como efeitos colaterais, você tem que estar atento a algumas questões muito peculiares da navegação, né? Por exemplo, para citar um exemplo aqui, na fórmula que está estabelecida, os navios mais velhos e menores são muito penalizados, né? Isso pode levar a uma corrida, a uma desmontagem de navios no médio prazo, né? Mas é necessário pensar se uma desmontagem em grande escala de navios, né, não vai gerar mais CO2 do que o ganho que essa regra está criando, né? Então, eu não estou aqui falando contra uma iniciativa que é fundamental. Eu acho que isso não tem volta, e é muito bom que não tenha volta. A gente precisa realmente estar aderente ao SBTI, a 1,5 graus de aumento. Eu acho que é muito óbvio que isso é necessário, mas a gente precisa discutir com a mente aberta e com técnica e com ciência, para a gente não começar a fazer efeitos que vão surtir consequências opostas, tá? Como essas duas que eu citei aqui. E é isso que posso contribuir por hora, Carlos. Muchas gracias, Carlos. En efecto, yo creo que tú has dado en el clavo en dos temas fundamentales. Primero, si bien el transporte marítimo es un gran generador, no somos los únicos generadores. Por lo tanto, hay que mirar la cadena completa y toda la sociedad es la que debe estar involucrada en esto. Y lo segundo que yo creo que merece la pena destacar es qué tan limpio soy yo generando cero emisiones con una energía que no fue tan limpia cuando la generaron y yo la estoy utilizando. Entonces, yo creo que aquí nos obliga a pensar en una forma responsable, en una forma integral a todo lo que estamos frente a esta situación que no es ajena a nosotros, es culpa nuestra y también será nuestra responsabilidad en lograr un cambio en el tiempo. Siendo así, entonces le diría a Francisco cómo ve él en el mediano tiempo llegar a las cero emisiones, sobre todo desde el rol que estás cumpliendo hoy. Si hacemos un poco de referencia a lo que oficialmente se está manejando, que son las reuniones que se están teniendo a través de lo que se llama el COP 21-22, hace unas semanas terminó la reunión del COP 27. En el COP 21 en París se acordó en el 2015 llegar al 45% de emisiones en el 2030 y a cero emisiones en el 2050. Creo importante aclarar, a lo mejor no todos estamos familiarizados, pero Net Zero Emissions significa que voy a remover de la atmósfera la misma cantidad de emisiones que yo como compañía estoy generando. A eso se refiere el concepto de Net Zero Emissions. Es una meta nada fácil, nada sencilla. Ha habido acuerdos en cuanto a cuáles deben ser las mediciones y si va a ser un mandato o no de las autoridades a todas las compañías, a todas las industrias. Es algo que hay que tomar muy en cuenta. En el caso de Hutchison está comprometido para el 2050
al igual que muchas industrias que conocemos o muchas compañías de esta misma industria marítima portuaria, sabemos que están comprometidos a llegar al menos al 2050 a conseguir el net zero emissions, que no es una meta sencilla. Sin embargo, está trayendo muchos retos y son los retos lo que debemos de poner en la mesa. Hay retos identificables actualmente, pero hay retos que no están identificados y no se van a identificar hasta que no se vayan presentando estas situaciones, ¿no? Uno de los retos del tema que yo comentaba hace rato de los tractores eléctricos. Los tractores eléctricos están generando ahorro, pero son 3 veces más caros. Entonces, al analizar el retorno a la inversión, dices, caray, ¿cuántos tengo que poner? Si voy a reemplazar todos mis tractores en todas mis terminales, me va a salir 3 veces más caro y necesita eso reflejarse de alguna manera en los costos que vamos a cobrarle al mercado. Eso es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Otro de los retos importantes es qué tan alineadas van a estar las estrategias de la compañía y de la industria a la de los mismos países. No es lo mismo la estrategia que pueda seguir un país de primer mundo a un país del tercer mundo. Hay muchos retos que debemos de poner sobre la mesa porque sí creo que no sabemos exactamente cuál es la consecuencia de todo lo que nos va a traer el poder cumplir con estas metas. Es necesario, en las reuniones de París 2015 decían que el calentamiento global ha tenido un grado de temperatura, el planeta es un grado más caliente que antes de la revolución industrial. Y la meta para el 2050 es que el calentamiento no llegue al 2 grados, preferentemente a 1.5 grados. Cualquiera diría, pues eso no es representativo. Lo es demasiado. 1 grado centígrado en promedio en todo el mundo es demasiado y es algo en lo que debemos de estar enfocados. Y son las metas, que es lo que yo decía hace rato de los Scientific Based Targets, tenemos que ser muy claros y esperar a tener un trabajo profesional de cada una de las compañías y no nada más mencionarlo de que lo vamos a hacer, sino cuáles son los procesos, los procedimientos que vamos a seguir cada compañía, cada industria para poder asegurarnos de cumplir con esas metas que son exageradamente agresivas, porque el costo es muy, muy alto y en el caso de Hutchison, por ejemplo, metió un fondo de 500 millones de euros para promover estos proyectos. Está tratando de desarrollar todas sus ciencias, su tecnología y la innovación en proyectos encaminados a reducir las emisiones. Y ya tenemos todas las terminales, las 52 terminales en el mundo, ya tenemos metas específicas de reducción, principalmente de diésel. El diésel lo consumimos en más del 99% en todas las terminales. Ya tenemos metas específicas de cuánto debemos reducir por cada año, por cada terminal. Por ejemplo, en Latinoamérica es la que ha reducido 7% las emisiones en lo que va del 2022 en comparación al 2021. Este 7% representa bajar de 15 kilos por CO2 a 13.5. Pareciera que no es mucho, pero son los esfuerzos muy grandes los que se están haciendo. Muchísimas gracias. Cuando tú lo mencionabas, me acordaba también de la respuesta que nos dabas en la primera pregunta y sin duda nos queda fácil amarrarlas, y es que las decisiones tienen que ir con soluciones y con mediciones para que efectivamente podamos estar. El simple hecho de las 0 emisiones no es el solo target, sino cómo llegamos y cómo vamos arreglando el daño que hemos ido generando en el camino, que es importantísimo. Muchas gracias, Francisco. Tecla, la misma pregunta para ti. Entiendo que tú tienes un video de 1 minuto que quizás puede expresar de buena forma la respuesta a esa pregunta. Yes. What I want to say is I fully agree with Carlos also. If you have the sources, we are a little bit jealous when we see in Europe that you have so many sources over here, as in Brazil, you have hydro energy, you have ethanol. If you have that kind of sources, then it's easy, because then it's not too expensive. And that's, I think, the only solution
to become greener and more sustainable is to do it together with the government. Claro. And maybe Claro. we also ask the government to be our launching customer and to ask to pay for the extra investment. And I think if we want to do it, that's the only way to make the turn to a greener world. And we need to do it. And you see, well, that's also good. The technologies are so good that now also a Dutch company is trying for deep sea mining, collecting nodules on the sea bottom on 4 or 5 kilometers. And it's all that will also that will decrease the price of the batteries if we have that kind of solutions. So I know it's expensive, but I think we need also we need to make the turn in our head that okay, we have the IMO regulations, of course they will do, and I think now due to the crisis that's in the Netherlands, the fuel is so super expensive that everybody wants to save on it, and that helps. And we see it now in the Netherlands also, and also in Europe. We are running fast to have less fuel, cheaper solutions, but also better and greener solutions. So we really like to do something. So electrification, it's for ports, it's important, but also for shore traffic. For here, maybe for trucks, cars, but also for small vessels. We have a Dutch colleague, a shipbuilder. They had the first electrical truck in Australia. So there are small examples. But if we show the world that it's possible, I think we can do it. But we need to know that we have we need transition fuels. So fossil-free, in the next 5 years, it's not possible. Because maybe for us, Europe, we are a rich country, but if you see Africa, for example, they need a transition fuel. So also, please open your eyes, and we need to do it together in a long-term solution, but we need to do it with private and public, we need to do it in private-public combinations, and then we can really do something. Yeah. And you want to show the film? Yeah. Sorry, yes, of course. First the film. No, that's okay. Oh, yeah. Do you have the small movie? No? Yeah, but if it's not here, then it's not here. Ah, that's Yeah, okay. sorry. Yeah, But that's okay. yeah. Gracias, Tecla. Amarro tu respuesta como lo mencionaba Francisco, y es que efectivamente es muy costoso, ¿no? Y el ser tan costoso, yo creo que nos ha tocado vivir hace poco momentos parecidos. Yo recuerdo cuando apareció la telefonía celular, por el primer teléfono, yo pagué el equivalente a $1,000 por el primer aparato que tuve. Y la primera cuenta de teléfono que yo tuve en mi bolsillo era el sueldo de un mes mío, y entendí que eso no se podía usar a discreción. Con el tiempo se popularizó, se logró masificar el uso y logramos reducir los costos. Y yo creo que aquí puede ser, por la sugerencia que ustedes me hacen, Francisco y Tecla, que en la medida en que uno masifique el uso, mejora las tecnologías y se logra el payback que se requiere para implementar esas tecnologías, y yo creo que es importante. Para ir cerrando este panel, los invito a que, si tuviéramos la oportunidad que de este auditorio salieran iniciativas para nuestros gobiernos, para los organismos supranacionales, Verbo y Gracia OMI, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que serían las recomendaciones para lograr efectivamente una transición a energías más limpias que sea aplicable y, por supuesto, medible, para que de verdad podamos medir la responsabilidad con la que estamos atendiendo esto? Entonces, como por darle el primer espacio a cada uno de ustedes, Francisco, te pediría que arranques tú con la respuesta, continúa Tecla, y Carlos, te pediría que seas tú al final quien cierre, ¿te parece? Vale, gracias. Francisco.
Estamos hablando como industrias, puede ser marítima, portuaria, cualquier otra industria, y las organizaciones están muy interesadas en poder invertir y en poder tratar de cumplir con las metas. Pero yo creo que primero tenemos que tomar conciencia como personas, como seres humanos. La reducción de la temperatura o evitar que siga subiendo está en manos de todos, no nada más de las industrias ni de los gobiernos. En los acuerdos se ha considerado dividir en 3 clases el tipo de emisiones. Una es la directa, es decir, todo el combustible que yo como organización consumo para dar el servicio o fabricar el producto que yo hago. Esa es la número 1. La número 2 son las indirectas, es decir, cuál es el costo de toda esa energía que yo compro, esa electricidad que adquiero o compro para el desarrollo de mi organización, de mis servicios. Y la tercera, que es la más complicada, es la indirecta, pero que agrega valor a la cadena logística. Estamos hablando de que va a haber un momento en que las organizaciones van a tener metas específicas, objetivos y políticas en donde a Francisco Orozco le van a decir: no puedes volar más de 3 veces al año, porque tienes que reducir emisiones. Si tú vuelas y tomas 50 aviones en un año, estás cooperando a la emisión de contaminantes. A ese grado va a llegar, es el scope número 3. No vas a poder usar un transportista si no tiene su vehículo reducción de emisiones. O no vas a poder usar un transporte, un camión, si no es eléctrico. O no vas a poder manejar la carga intermodal si no es a través del ferrocarril. Todo eso va a venir en un futuro. No va a ser hoy, no va a ser mañana, se va a llevar tiempo. Porque es que este scope número 3 es el más complicado para poder cumplir las metas net zero. Eso es algo realmente que yo hablaba de retos, son retos que desconocemos. La pandemia nos enseñó que podemos seguir con la continuidad del negocio sin viajar tanto, pero ya regresamos a la normalidad y ya todos volvemos a viajar. Entonces es algo que sí va a tener que haber. Tu pregunta va dirigida a qué es lo que recomendamos. Bueno, tener conciencia como seres humanos y exigir a nuestros gobiernos y a todas las organizaciones internacionales que lo hagan como un mandato, no como un voluntarismo. Tiene que ser forzoso el hecho de que reduzcamos las emisiones. Para terminar mi comentario, en el caso específico de México, somos un país petrolero, dependemos mucho del petróleo. Ya no quiero hablar de los países árabes, que su presupuesto es más del 80-90% del petróleo. En México, el presupuesto de ingresos para el 2023, el 18% es de los ingresos petroleros. Entonces yo veo muy difícil que el gobierno pueda alinear sus políticas, al menos en el próximo año, relacionadas con energías limpias. ¿De dónde sacaría la diferencia? Estamos hablando de 1.3 billones de pesos. Estamos hablando de cerca de 50-60 mil millones de dólares que dejará de recibir si deja de usar el petróleo. Y México es un ejemplo entre muchos países que dependemos de la venta de los hidrocarburos. Hasta aquí mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Si me permites, creo que tú nos acabas de dar un recorrido súper interesante, por demás de preocupante, en los compromisos que vamos a tener, pero yo creo que yo lo cierro con una sola palabra: no es una opción, no es una opción que debemos escoger, es la única opción que tenemos en llegar a ser responsables de esto. Y no es responsabilidad de uno solo, sino de todos los actores, incluidos los gobiernos y las entidades supranacionales que nos ayudan a mejor entender y poder implementar. Muchas gracias, Francisco. Tekla, it's your turn. Yes, I think you also need to see it as a game changer, and to look if we can earn money with it, because that's always, yeah, but that's in Europe we like it, but also over here, because we need to earn money. And what you see is that if a government say, okay, we have resources that they can use in another part of the world, and now in Europe we are maybe even more green, and we don't have the sources, but we are in our heads, we are super green. So I think it can really change the world.
So if you have here the sources for hydro energy, but also for hydrogen or for ammoniac or ethanol, transported to Europe. Hey? Then you can earn money with it. I think we really need to think that way to make the difference, but because we need to make it, and we also need to do it not for ourselves, but we need to do it for the new generations. And also, what I do with my children is that if they buy something new, it's forbidden to buy with some shops when the clothes are too too cheap. Then it's not good. But I think it's also learn them how awful it is and what it costs. So I calculate with them, I'm a technical mother, so it's not so nice, but I calculate with them that it comes with a ship, that the ship that it has so much pollution, and if they want every 2 weeks a new shirt, or I don't know what it is, but it is possible. And if you see all the plastics our children are playing with, it's nonsense. So we also need to learn to live another life. So it's two things. It's not only the maritime sector, it's of course it's all transport, but from myself, I think the biggest difference we can make if we work with also other sectors. So if we with the road, with planes, and if we do it together, I think there's the difference. So it's very difficult for a company. That's what I understand. It's very difficult for sure for small companies. But we need to do it, and we need to think about it. And that's why I'm so glad that we have the Maritime Master Plan together with our government, and that they are launching Customer. We can put a showcase, and of course, if we have 5 showcases, maybe 4 are not good, but there is one good, and then we can develop it. And that's how we are doing it in the Netherlands. I'm really proud of it because I think it's really a win-win situation. Muchísimas gracias, Tecla. Thank you. Definitivamente, creo que lo hemos mencionado en el panel varias veces, no es responsabilidad de unos solos, estamos todos en esto, no importa el sector en que estemos, todos estamos involucrados y vamos a tener unas dificultades que atender, pero a la final, lo que hemos visto es que hay unos fondos, como los que mencionaba Francisco, que pueden estar disponibles para el desarrollo de nuevas tecnologías y poder encontrar la solución que todos queremos. Y bien lo has dicho tú, Tecla, se trabajan de la mano tanto los privados como los públicos. Esto no es decisión de unos solos, las normas tendrán que ir de la mano con las decisiones que se puedan ir tomando para que podamos realmente llegar a un cambio o a un impacto que todos queremos llegar. Muchas gracias. Carlos, es tu tiempo por cerrar en este punto esa tercera pregunta. ¿Estás allí? Sim. Vale. Sim. Tecla e Francisco já falaram quase tudo o que se tinha para falar. Acho que a parceria com o governo, sim, com os órgãos governamentais é fundamental. As empresas, elas têm muito trabalho para se manter também sobrevivendo, certo? Nem todas têm uma estrutura muito rica, pelo contrário, na América Latina e na África, temos empresas que estão tentando sobreviver. E nesse sentido, eu acho que carece, sim, de uma parceria com o governo, para olhar o big picture e definir para onde deve ir a matriz energética, para onde deve ir a matriz de transporte. Que é um exemplo muito simples aqui do Brasil. Nós temos ainda hoje caminhões cruzando esse continente que é o Brasil, para levar uma carga do Rio Grande do Sul para Manaus. Isso, em termos de desperdício energético, é uma blasfêmia hoje em dia, né? Por quê? Porque a nossa matriz de transporte está ainda se desenvolvendo na parte ferroviária, já existiu há décadas atrás, acabou e está voltando a acontecer de novo. Então, a intermodalidade, ela é parceira na eficiência energética, porque ela usa o melhor de cada dos modais. Então, veja, não basta apenas falar de qual é o combustível certo. A questão é muito mais ampla, ela não é cartesiana, não é preto e branco, né?
Então, tem sim que haver a parceria do governo para mostrar, olha, nós precisamos desenvolver para esse segmento da indústria, nós precisamos desenvolver esse tipo de infraestrutura que beneficie um transporte, vamos dizer, ferroviário, ao invés do rodoviário ou do marítimo, só para falar da parte, né, de transporte, mas eu acho que essa solução de como otimizar o uso da energia é algo que ainda não se discute com tanta força. O que se discute é, vamos para o net zero, vamos achar o combustível que seja limpo, mas a discussão é muito mais rica, ao meu modo de ver, né? Então, e certamente precisamos de parceiros olhando do alto e olhando do big picture, e guiando as matrizes, tanto energética como de transporte, né? Muchísimas gracias, Carlos. Sin duda alguna, estamos frente a una dificultad compleja. Lo mencionaba Francisco al inicio, ¿no? Cuando le preguntaste al médico qué vacuna me pongo y él te dijo la que encuentres será la mejor, porque la peor vacuna es la que tú no tienes. Y aquí vamos a tener un reto grandísimo porque no todos los países van a tener la fuerza ni la oportunidad de llegar tan rápido como otros a esas energías alternativas que nos puedan ayudar en esto. Si se dieron cuenta, arranqué con un pedazo de una canción que yo consideraba que era importante y como a mí la música me fascina, Alan, por favor, number 2. Este es un productor musical americano de Kentucky. Se llama Omar S. Gracias, Omar. Y se sigue riendo 25 segundos más, ¿no? Hace unos meses, hace unos años, nos poníamos la etiqueta verde porque nos daba posición y nos ayudaba de golpe a tener un crédito más económico en una banca porque nos daban un premio por eso. Hoy ya eso es secundario. Hoy lo que tenemos es que tomar decisiones. Y si ustedes me preguntan para recoger todo lo que nos han aportado Carlos, Francisco, Tecla y la discusión que hemos tenido hoy, nada es fútil o inocuo. Todo lo que hagamos en pro del objetivo que tenemos será importante y nos va a ayudar a lograrlo. Lo segundo, no podemos ser indiferentes. El ejemplo que colocábamos de botar una lata de gaseosa vacía, por simple que parezca, genera daño. Por tanto, lo que yo haga, por pequeño que sea, siempre ayudará a que lleguemos a ese final. Y la tercera, y yo creo que en eso coincidimos todos, la situación nos obliga ni siquiera a ser indiferentes. No hay otra opción. Todos tenemos que estar involucrados y comprometidos en esto. Carlos, muchísimas gracias. Francisco, nuevamente gracias. Tecla, a ustedes y al auditorio que finalmente, después del almuerzo, lograron estar aquí. Muchísimas gracias a todos por este espacio.